Muchas bendiciones, aquí estamos de nuevo renaciendo cada día. Y hoy le vamos a compartir el tema, recibiendo de Dios. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Entonces yo voy a empezar leyendo en San Mateo, capítulo 8, de versículo del 2 al 3. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Este fue uno de los milagros que hizo Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Jesús había sanado a varios leprosos ya, pero este fue un caso especial. ¿Por qué? Porque primeramente en el versículo 1 también dice que Jesús estaba descendiendo del monte y ahí había mucha gente. Entonces ahí llegó ese leproso y se puso ante él y él le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Eso refleja muchas veces la actitud que uno tiene delante de Dios. A veces uno cree que uno como que no va a recibir nada, como que Dios no quiere hacer algo y que como que uno como que no va a recibir nada de Dios, y que Dios siempre dice que no y no y no. Pero muchas veces Dios quiere darnos el milagro, pero nosotros a veces tenemos la duda, no que Dios lo pueda hacer, porque nosotros sabemos que Dios lo puede hacer, sino tenemos la duda si Dios lo quiere hacer o no. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos con Dios y estar como con la actitud de poder recibir de Dios, porque para recibir de Dios uno tiene que primeramente estar en la voluntad de Dios, y Dios realmente quiere que nosotros estemos sanos, podamos como ayudar a los demás, que a veces se hace difícil porque nosotros vivimos en un mundo de pecado, pero esa parte ya no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como dice aquí, es, y le preguntó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. O sea que Jesús nos quiere limpiar de nuestro pecado. Él nos quiere sanar en nuestras enfermedades, pero también a veces nosotros no estamos como abiertos para recibir eso, porque creemos que Dios no nos va a dar nada. Entonces vamos a recibir de Dios, no porque nosotros seamos buenos, porque nosotros seamos lo perfecto, que nos comportamos siempre bien, sino que Dios y su misericordia y su gracia nos da las cosas, y así uno puede recibir, no exigiendo tampoco, porque a Dios no se le exige, pero uno se le presenta con humildad y acepta a Dios tal cual sea su voluntad, no la voluntad de nosotros, sino la de Dios. Y la voluntad de Dios es siempre agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Yo le voy a leer en Josué, capítulo 16, del 1 al 4. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: todo en suerte a los hijos de José, desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, hacia el desierto que sube a Jericó, por las montañas de Betel, y de Betel sale a la luz y pasas a lo largo del territorio de los Arquilla hasta Tarón, y baja hacia el occidente al territorio de los afletistas hasta el límite de Betel-Orón, la de abajo, y hasta Yeser, y sale al mar. Y el 4 dice: recibiendo pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Aquí hay mucho, gloria a Dios por eso, y gracias, Señor, por tu palabra que estamos hablando aquí. Que aquí está diciendo, está explicando la herencia que Dios les dio a Josué cuando conquistaron la tierra prometida. Cada uno tuvieron su tierra, pero Dios es un Dios tan en orden
que aparte de eso buscó un líder también ordenado y lo recibieron felices todito. Lo recibieron todito. Lo recibido de Dios es el tema. Y el 4 dice, recibiendo pues su herencia, los hijos de José, Manasés y Efraín. O sea que todos los hijos de Dios recibieron su herencia. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, nosotros tenemos que hacer su voluntad. Porque cada cosa que tenemos en la vida, cada propósito que tenemos pendiente de hacer, ¿qué sucede? Que ese propósito Dios te lo está dando en tus manos, que sea una tierra, que sea la universidad, que sea un trabajo, que sea tu familia también, que sean tus hijos también, que sea cada proyecto de tu vida que tú quieras hacer y ya tú lo tienes en mano. Y en mano significa tener el inicio de hacerlo, que tener la facilidad de hacerlo, entonces ya tú lo tienes en mano, pero ese proceso de tú tener, como dice lo recibido de Dios, ya Dios te lo dio, ahora está en ti cómo administrarlo. A veces digamos, Dios no ha hecho esto, Dios no ha hecho aquello, pero cuando Dios te da algo, es recibido de Dios. Cuando Dios le habló de la que le iba a dar la tierra prometida, eso fue una promesa. Pero para esa promesa, en ese tiempo, para andar a esa tierra, ellos duraron 40 años en el desierto. No importa el tiempo que tú tengas, que sea en la universidad, que sea en el trabajo, que sea en tu familia, aguantando tantas cosas. Porque después de que tú, lamentablemente en todo se aguanta en todo lado, en la universidad, en el trabajo, en la familia, porque todo el mundo tenemos diferente carácter y estamos viendo un mundo de pecado, pero ya cuando uno tiene un propósito de lo que tenemos presente en esta tierra, Satanás no se va a quedar tranquilo. En ese medio de propósito que va a estar, va a haber mucho laberinto. Pero cuando estamos con Cristo, que lo recibimos en el nombre de Jesús de Nazaret y tenemos la sabiduría, tenemos que ser conscientes que en medio de ese proceso hay que llegar a un final, y hasta que no se llegue a ese final, Satanás va a hacer para abortar el propósito. Es así la vida. Lamentablemente no es que tú tienes la cosa, Dios te dio la cosa, pero después tienes que llegar al final de la meta. Es como uno que corre, que tiene que llegar a la meta. Entonces, cuando tú llegas a la meta, la gloria y la honra de Dios. Porque en medio de la dificultad que ha tenido en el proceso para tú llegar al final, que sea de un diploma, que sea de tu sueldo cada mes también, que sea el tiempo de tu matrimonio, todo ese tipo, o el tiempo que o la esposa o el esposo se convierta, o los hijos también, hay que pasar mucho. Entonces, ¿qué sucede? Pero tenemos que agarrarnos con Dios. Por eso que dice, recibiendo de Dios. Tú quieres algo, Dios te lo da. Pero ahora tú tienes que llegar a la meta. Porque aquí ellos, duraron 40 años en el desierto, dando vuelta y vuelta, que pensaban que no iban a tener la tierra prometida. Y aquí estamos mirando que lo recibieron en medio de la dificultad, y con todo esto Dios lo hizo durar mucho tiempo porque se estaban comportando mal. Cuando nosotros nos comportamos mal y no hagamos lo correcto, nosotros alargamos el proceso de llegar a la meta. Vamos más lento. Porque ellos duraron 40 años dando la misma vuelta. ¿Por qué? Porque ellos eran desobedientes. Y lamentablemente cuando uno es desobediente, cuando uno es agresivo, cuando uno cosa, se para el sistema. Entonces, pero ese no es el discurso que quiero decirle, pero él hizo lo recibiendo de Dios. Cuando ellos tuvieron todo su proceso, aquí estamos hablando, todos los territorios que José conquistó y se lo dio a cada hijo de Dios. Eso fue lo recibido de Dios. Yo con eso quiero decirle que cada cosa que hagamos para Dios y que Dios nos da a nosotros, tenemos que saberlo administrar. En medio de esa lucha habrá muchas dificultades, pero vamos a tener lo recibido de Dios. Pero una cosa que hagamos nosotros,
y otra cosa lo haga de Dios, porque el 50% tenemos que hacerlo nosotros. Dios te dio, por ejemplo, ¿qué cosa? Vamos a decir dinero. La gente dice, no, porque tú tienes dinero, no, porque el otro no tiene. Para tener dinero, o no dinero, o vamos a decir una mejor posibilidad, hay que saberse administrar. Porque si una persona no se sabe administrar, que Dios le da dinero a todo el mundo, aunque sea 50 pesos. Con 50 pesos, si tiene a Dios, Dios te lo hace rendir. Pero te debes administrar. Si tú no te sabes administrar, entonces tú no vas a llegar, no vas a tener lo recibido. Porque hay que saberse administrar en la economía, en todo, lo recibido de Dios. Entonces vamos a lo que Dios nos da, vamos a recibirlo. ¿Y cómo lo recibimos nosotros? Teniendo prudencia y confiando en el Señor. Así que Dios lo bendiga y gracias. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperemos que haya sido de edificación. Si fue así, no se olviden de darle like a la campanita.